¿Qué tal? Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde siempre estamos hablando de los temas de actualidad conforme a la profecía. Este programa tiene como propósito dar conocimiento de lo que está registrado en la palabra de Dios, la Biblia, que es la palabra profética para el tiempo que estamos viviendo. Así es, estamos ya en verano. Verano es un tiempo de producción, de trabajo, de cosecha, y donde vamos a ver multiplicación, vamos a ver una continuación de lo que Dios estuvo haciendo en primavera. Lo vamos a seguir viendo de una manera más sorprendente, más grande en este verano. Sí, por ello vamos a hablar sobre lo que es el verano. Acaba de comenzar y de acuerdo a la Biblia, que es la palabra que nos va orientando, debemos conocer lo que Dios determinó para el hombre en la tierra. Bienvenidos a este programa de enseñanza donde estamos hablando de lo que está registrado en la profecía. Todo lo que está pasando al tiempo de hoy ya fue hablado por Dios. Dios conoce el final desde el principio porque Él lo creó. Dios sabe hacia dónde vamos. Por eso tenemos que ser orientados a través de la Biblia. La palabra de Dios es un libro de actualidad. Toma vida en el momento que estamos creyendo en la palabra y ser guiados por el Espíritu Santo. Hoy hablaremos de este tiempo del verano de una manera especial, de la semilla. La Biblia habla de la semilla. La semilla tiene que ver con Jesucristo, tiene que ver con el dinero, tiene que ver con el alimento, tiene que ver con todo lo que el hombre necesita en la tierra. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios estableció una palabra profética que tiene que ver con la semilla. Leamos lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 15. Allí Dios establece esta ley, la ley que está rigiendo hasta el tiempo de hoy. Es una ley espiritual, es una ley que tiene que ver en una lucha entre el bien y el mal, entre las tinieblas y la luz, entre Dios y Satanás. Sí, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí está hablando de la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. La simiente es una palabra que también significa semilla. Así que Dios desde el principio, cuando Adán y Eva pecaron, habló de la importancia de la semilla. La semilla que vendría de parte de Dios por medio de una mujer, vendría a poner el pie sobre la cabeza de la serpiente que había engañado a Eva. Así que Dios estableció este grito de guerra desde el principio, donde establece la victoria sobre Satanás. La simiente de la mujer, la semilla de la mujer, representa a Jesucristo. Por eso es la palabra que predicamos. El Evangelio de Jesucristo es semilla, es simiente que se siembra en el corazón de las personas. Hoy hablaremos de este tema de la semilla que debe recogerse precisamente en el verano. Pero también debemos conocer lo que está registrado en Deuteronomio. Vayamos a Deuteronomio en el capítulo 11, leamos versículo del 13 al 15, donde Dios está hablando de los cielos abiertos. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite, y daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Este pasaje nos habla de la bendición que tenemos en el verano. Dios abre los cielos para que haya comida, para que haya alimento. Dios nos bendice por medio del grano, por medio del vino, por medio del aceite.
La Biblia habla que estos tres elementos fundamentales para la vida del hombre representa el bien de Jehová, el bien de Dios. Para poder obtener alimento se necesita dinero, por eso hablar de semilla es hablar de dinero. Yo no puedo comprar alimento para poder nutrir mi cuerpo si no tengo dinero, pero para que haya dinero debe haber trabajo. Así que todo este proceso Dios lo establece en la ley de la economía que viene de Dios, la economía que establece para la familia, para una ciudad, para una nación. Todo ello está registrado en la Biblia. Y es en el verano precisamente cuando veremos la bendición de Dios. Y aquí dice, si obedecieres cuidadosamente mis mandamientos. Por eso tenemos que predicar el Evangelio. Sí, por ahí vemos que Dios quiere bendecirnos, pero Dios lo único que pide es esa condición, que le obedezcamos. Obediencia a las Escrituras, obediencia a su palabra. Sí, que ahora sí, porque en la obediencia estamos demostrando que amamos a Dios y que estamos dispuestos a dar todo por Él. Eso es obedecer. Sí. Es sujetarse, someterse ante Dios. Porque bueno, Dios sabe todo acerca de nosotros, Él sabe a dónde vamos, Él tiene ya trazado nuestro camino, nuestro destino, nuestro llamado, nuestro futuro. Él ha estado, de hecho, en todas las fases, las etapas de nuestras vidas. Y lo único que nosotros tenemos que hacer pues es obedecer a Dios, y eso empieza por el aceptar a Jesucristo, empieza por la salvación, empieza por participar activamente en el servicio a Dios y dar ofrendas y diezmos delante del Señor, porque es ahí donde estamos demostrando nuestro amor hacia Dios. Demostramos nuestro amor y también continuamos en las bendiciones que Dios tiene en lo material para nuestras vidas, porque los ciclos de la bendición de Dios son anuales. Y cada año hay un verano, y es en el verano donde veremos la prosperidad de Dios, las riquezas de Dios, porque Dios es en el verano donde nos da el alimento. Sí, en verano, vemos el resultado de todo lo que hemos sembrado. Así es. Exactamente. Por eso el verano es importante conocerle desde el punto de vista de la palabra de Dios. Dios creó el verano, por lo tanto tenemos que ir a la Biblia para saber qué es el verano. El verano no lo creó el hombre, el verano lo estableció Dios. Desde que Dios dijo que ya no maldeciría la tierra con diluvio. Esto sucedió en los tiempos de Noé. Cuando vino el diluvio debido a la desobediencia a la palabra de Dios, la generación de Noé, toda una generación, murió ahogada en el diluvio, pero Dios salvó a la familia de Noé. Y Dios puso como pacto de santidad, pacto de obediencia, pacto de prosperidad, el arco iris. El arco iris es el pacto de Dios, es cosa sagrada delante de Dios, y por eso tenemos que conocer lo que está registrado en la Biblia para no ser engañados por el enemigo, que es el diablo. Vayamos a Génesis para que veamos esta palabra de bendición que Dios establece después del diluvio, donde permanentemente habrá el verano, habrá también el invierno, de otra manera las 4 estaciones del año, porque si hay verano e invierno también habrá primavera y otoño. Dice Génesis capítulo 8, versículo 21 y 22. En el 21 habla de la ofrenda que ofreció Noé después del diluvio. La ofrenda habla por nosotros. La ofrenda es un olor grato que llega a la presencia de Dios. Dios mira la ofrenda y Él abre los cielos para responder de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice el versículo 21 y 22. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón:
no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Aquí está lo que Dios pactó desde los tiempos de Noé. Por eso siempre habrá primavera, verano, otoño, invierno. Hay un tiempo de calor, hay un tiempo de frío, hay un día y hay una noche. Estamos viendo imágenes de las estaciones del año. Son características diferentes de la primavera al verano, al otoño, al invierno. Dios estableció 4 estaciones en un año de 12 meses. El calendario Dios lo establece, 12 meses, cada mes con 30 días. Y los días son de 24 horas, 12 para el día, 12 para la noche. Cuando llega el verano, en el verano, como los tiempos de hoy, entonces el día es más largo que la noche. Y cuando llega el invierno, entonces allí la noche es más larga que el día. Así que Dios va controlando el tiempo. Por eso todo hombre en la tierra debe conocer de la Biblia, las Escrituras, y siendo guiados por el Espíritu Santo para poder entender lo que la Biblia enseña de primavera, de verano, de otoño y de invierno. Acabamos de comenzar el verano y Dios dijo: habrá siempre, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega. La sementera tiene que ver con la semilla, tiene que ver con el lugar donde se siembra la semilla. La sementera, tierra y semilla que el labrador tiene que sembrar. ¿Y para qué tiene que sembrar la semilla? Para tener para comer. Porque todo parte de la semilla. La semilla es el principio generador de vida. Por eso Dios estableció la semilla y dijo Dios: siempre habrá sementera y siega. Siega es la cosecha. De otra manera, habrá siembra y cosecha. Siembra y cosecha. Siempre habrá semilla, porque la semilla viene de Dios. Mientras haya un ser humano en la tierra, donde haya gente en una ciudad, en una nación, Dios proveerá semilla más que suficiente para que la persona tenga para comer. Por eso todo ser humano que nace en la tierra ya nace con destino y propósito de Dios. Cuando leemos la Biblia vamos aprendiendo cuál es mi destino, cuál es mi propósito. Yo no nací por accidente en la tierra. Yo no nací sin propósito alguno. Tengo un propósito de parte de Dios, porque voy camino a la eternidad con Dios. Así que necesito saber la vida temporal en la tierra. ¿Qué tengo que hacer en el planeta Tierra? ¿Qué tengo que obedecer? Porque para eso es las Escrituras, los mandamientos, para que podamos obedecer y que todo nos vaya bien. En la obediencia estará mi bendición, en la desobediencia la maldición. Así que el hombre decide. Si el hombre obedece las Escrituras, cielos abiertos. Si el hombre desobedece las Escrituras, cielos cerrados. Esto no es estarse quejando del calor o del frío o de lo que sucede en el medio ambiente, como es la violencia. No, esto es de obediencia o de desobediencia con respecto a la palabra. Por eso es importante conocer de la Biblia, la palabra de Dios, un libro de actualidad. Vayamos a Gálatas, porque allí habla también de lo que puede suceder en el verano. Estamos ya hablando en el Nuevo Testamento. Toda la Biblia tiene que ver
con los tiempos que Dios ha marcado para la vida del hombre, de generación en generación. Hoy estamos en la generación ya del siglo XXI, esperando el retorno de Jesucristo. Por eso estamos viendo muchas señales alarmantes en cuanto al mundo físico, al mundo ambiental, en cuanto a la economía, porque todo está siendo confundido, perturbado y sacudido también, porque son los tiempos de preparación a la venida del Señor. Dice el capítulo 6 de Gálatas, leamos en el versículo 7, 8 y 9. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Pues bien, esta palabra tiene un cumplimiento precisamente para el verano, porque es el verano el tiempo de la siega, el tiempo de la cosecha. Lo que hayamos sembrado en este verano, vamos a ver el resultado. Si una persona sembró amor, va a cosechar amor. Si una persona sembró, invirtió recursos conforme a la voluntad de Dios, va a ver la prosperidad que Dios le da. Pero si una persona sembró odio, es lo que va a cosechar, odio. Si una persona sembró cosa mala, es lo que va a cosechar. Todo lo que el hombre sembrare, lo cosechará. Por eso el verano es importante, es un tiempo profético, es un tiempo para corregir si no estamos caminando en la voluntad de Dios o no estamos obedeciendo las Escrituras. Por eso predicamos el Evangelio. El Evangelio se predica día con día para que la persona que esté tomando decisiones equivocadas, que se esté apartando de la voluntad de Dios, que esté en pecado, se arrepienta. En el momento mismo del arrepentimiento empieza el perdón de Dios y empieza una nueva vida. Así que este tiempo del verano es un tiempo de reflexión en cuanto a la vida espiritual, vida de salud, vida financiera, vida laboral, vida social, todo lo que nos acontece en una ciudad o en una nación. Si hemos sembrado para bien, lo vamos a ver en este verano, pero si no, también lo veremos. Pero gracias damos a Jesucristo que tenemos la oportunidad de arrepentirnos en cualquier momento para pedirle perdón a Dios y recibir la bendición de Dios en el momento del arrepentimiento. O sea, que Dios ya no le da ventaja al diablo, el diablo ya fue derrotado por Jesucristo en la cruz del Calvario hace 21 siglos y ahora tenemos la oportunidad de salvación en todo momento. Cada día de la semana, cada estación del año podemos estar predicando el Evangelio y tener la oportunidad de salvación. Pero debemos conocer lo que acontece de acuerdo a lo escrito en la profecía en el verano. Así que aquí dice la Escritura, no podemos engañar a Dios porque todo lo que el hombre ha sembrado, eso es lo que va a cosechar. Si el hombre ha caminado en la carne, dice aquí en el versículo 8, porque el que siembra para su carne, una persona que vive solamente codiciando, anhelando lo que tiene el prójimo, fornicando, adulterando, robando, en fin, si está en una idolatría al dinero, está en la carne. Así que va a cosechar, dice aquí, corrupción. Por eso las noticias hablan mucho hoy de la corrupción. Y tenemos un gobierno que está combatiendo la corrupción. Son los tiempos de hoy, tiempos actuales. Son tiempos donde Dios le está dando la oportunidad al pecador que se arrepienta, que salga de la corrupción de la carne y entre a la bendición que en Cristo Jesús cualquier ser humano puede tener. Dios es Dios de amor,
Dios creó la humanidad para que la humanidad caminara en toda bendición. El ser humano necesita comer todos los días, necesitamos el alimento Dios lo da, el dinero viene debido a que hay trabajo, el trabajo Dios lo da, es un don de Dios. Todo esto está enseñado en la palabra y vamos a hablar un poco sobre la semilla que debemos recoger en el verano. Leamos Proverbios capítulo 10, versículo 5, que habla de trabajar en el verano. El verano es tiempo de recoger lo que hemos sembrado. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es un hijo que avergüenza. Aquí está dos cosas que pueden suceder. El que trabaja va a recibir el fruto de su trabajo, va a empezar a ser bendecido, pero el que no trabaje tendrá problemas. ¿Puedes leer la segunda parte? El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Así que no hay que dormirse en este tiempo del verano. Tiempo de la siega es el verano. Todo el verano es tiempo de la siega, tiempo de recoger el fruto que se ha sembrado. Leamos el Salmo 65, 20, 5:11, 65, del 9 al 13. Del 9 al 13. Visitas la tierra y la riegas. Aquí está hablando de Dios, cómo bendice al planeta Tierra para ayudar al hombre por medio de la lluvia. En gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales. La ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún cantan. Aquí tenemos la mano misericordiosa de Dios controlando el sol, la luna, las nubes, el agua, la lluvia, lluvia temprana, lluvia tardía, para que la tierra se ablande, para que el labrador o el agricultor pueda abrir el surco en la tierra para sembrar la semilla. Y al tiempo del año, dice allí, tú coronas el año con tus bienes. Esto es el verano. Coronas el verano con tus bienes. Vas a ver el fruto de lo que sembraste. Cuando lo sembraste, de acuerdo a la enseñanza de la Biblia, en los tiempos bíblicos se sembraba en el otoño y se cosechaba en el verano. En el verano se verá el resultado de la siembra. Por eso Dios está de por medio en la vida humana, en todo lo que el hombre necesita en la tierra. Dios tiene que ver con tu vida física, con tu salud, con tu empleo, tu trabajo, tu salario. Tiene que ver con el bienestar de toda tu familia. Tiene que ver con la vida social, la vida que tienes en esta tierra en todo aspecto. Dios está de por medio para ayudar. Por eso tenemos que ser enseñados en la Biblia. Sí, ahí vemos algo muy importante porque el sembrador lo único que tiene que hacer es sembrar su semilla, Sí, plantarla. Del resto Dios se encarga de ello. sí. Porque, por decir, el sembrador o el agricultor no tiene el control del clima, no tiene el control de lo que pase dentro de la tierra. Nada de control. No tiene nada de control, en cambio Dios sí. O sea, Dios va a trabajar lo que tú trabajaste primero. Sí. Es un trabajo conjunto entre Dios y el hombre. Exacto, entonces el resultado pues ciertamente lo vamos a ver en verano. Por eso la importancia de sembrar, de dar, para que tengamos una buena cosecha. Y Dios se va a encargar de que llueva a tiempo para que lo que está dentro empiece a producir, empiece a florecer.
y entonces podamos tener una gran cosecha. Uno no se puede imaginar que de una semilla Dios te puede hacer que a la redonda se expanda, porque Sí. esa es la sementera. Sí, la sementera es cosa grande. Entonces ahí vemos que Dios quiere bendecir nuestra sementera y por ello Dios se va a encargar de que todo lo que sembremos se expanda dentro de la tierra, se multiplique, se distribuya y cuando vayamos a cosechar nos vamos a sorprender de qué tan grande estamos recibiendo la cosecha cuando sembramos en poquito, se podría decir. Por eso tenemos que analizar lo que representa la semilla. Vamos a leer 2 de Corintios capítulo 9 versículos de 10 al 11, porque la semilla viene de Dios. El hombre no puede crear la semilla. La semilla no se puede crear en un laboratorio de química. La semilla Dios la ha creado y es la semilla que nos va a enriquecer precisamente en el verano. 2 de Corintios capítulo 9 versículos del 10 al 11. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Aquí está hablando de riquezas, las riquezas que Dios ha determinado para el ser humano que obedece las Escrituras. Toda buena dádiva y don perfecto viene de Dios, el Padre, fuente de toda bendición. Y el Padre ha dispuesto el camino de la bendición por medio de su Hijo Jesucristo. A través de Jesucristo estamos siendo enseñados de cómo vivir bien aquí en la tierra. Por eso toda la Biblia, la palabra de Dios, nos habla de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, Cristo no revelado; en el Nuevo Testamento, ya Cristo revelado. Hoy podemos caminar leyendo la Biblia gracias al Espíritu Santo que fue enviado por Dios el Padre a través de Jesucristo. Jesucristo nos bautiza con el Espíritu Santo para que podamos entender la Biblia, para que podamos discernir, tener un entendimiento claro entre el bien y el mal. Por eso la semilla es importante, porque es el principio generador de la bendición que Dios tiene para el ser humano en la tierra. Todo ser humano tiene un sistema digestivo, todos necesitamos comer, tengamos religión o no religión, seamos cristianos o no cristianos, todo ser humano necesita comer. Por eso la semilla es importante, porque la semilla tiene que ver con el alimento. En Juan capítulo 6, versículo 32, allí la Biblia nos habla de Jesucristo, quien vino a darnos precisamente el alimento espiritual, alimento físico. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Está hablando de Jesucristo. Sí, Jesucristo era la semilla de Dios. El verdadero pan. Era el verdadero pan, porque la semilla es para el alimento. Es el pan de Dios. Y el verdadero pan fue Jesucristo. Vino a la tierra hace 21 siglos precisamente para darnos el alimento de la vida eterna. El que se alimenta del Evangelio, de las Escrituras, de la palabra de Dios, está comiendo vida eterna. Estamos por eso alimentándonos del cielo. Es un alimento espiritual. Si yo alimento mi espíritu, entonces podré también alimentar bien mi cuerpo de carne. Jesucristo dijo: no solamente de pan
de pan físico, el Vivir el alimento hombre. físico, va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que hay dos alimentos, el alimento espiritual y el alimento físico. Primero el alimento espiritual para poder alimentar bien el cuerpo. Así que Jesucristo vino a alumbrar el camino. Él dijo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue ya no andará en tinieblas. Cuando vino Jesucristo, el diablo hacía lo que quería hacer porque no había sido derrotado ni destruido en su imperio, hasta que Jesucristo lo destruyó en la muerte y muerte de cruz. El diablo está derrotado. Ahora en Jesucristo podemos tener un cambio de vida. El conocimiento de la vida resucitada de Cristo y de lo que el Espíritu Santo nos enseña tiempo con tiempo, lo que nos enseña en primavera, lo que nos enseña en verano, lo que nos enseña en el otoño, lo que nos enseña en el invierno, es importante para que nos vaya bien aquí en la tierra. Conocerán la verdad, dijo Jesús, y serán libres. Por eso tenemos que centrarnos en el tema de la semilla, porque de allí parte todo. La semilla debe ser sembrada en el tiempo y en el lugar que Dios asigne. Si la semilla Dios la da, también Dios da instrucciones acerca de la semilla. Dios le da la semilla al que esté dispuesto a sembrar la semilla. Y Dios le dice el tiempo y el lugar para que empiece a ver el fruto. Tenemos el caso de Isaac, el hijo de Abraham, que Dios habló con Isaac para que Isaac obedeciera las instrucciones de la palabra y sembrara donde Dios le dijo que sembrara. Eran los tiempos de hambre, eran tiempos de escasez, mucha gente estaba migrando, era tiempo de la migración, mucha gente estaba saliendo hacia otros lugares debido a que no había empleo, no había comida, no había dinero, entonces todos estaban moviéndose. Pero Dios habló con Isaac. Isaac era el hijo de la promesa. Dios hizo un pacto con Abraham y Abraham tuvo a Isaac, el hijo de la promesa. Ahora Isaac caminaba con el Espíritu Santo y tuvo este encuentro con Dios. Génesis capítulo 26, versículos del 2 al 5. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Aquí está. La Biblia dice que Dios tuvo este encuentro con Isaac. Nosotros hoy tenemos el encuentro con Dios gracias al Espíritu Santo y la Biblia. Y aquí también le promete que va a multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Es que toda bendición de Dios tiene que ver con la multiplicación de bienes, multiplicación de bendiciones en general, espiritual, de salud inclusive y financiera. Es la multiplicación que Dios da. Y descendencia. Dios es Dios de multiplicación, es Dios de prosperidad, es Dios de riquezas. Del pueblo de Israel, pero como nosotros también de esas bendiciones nos vienen en Cristo. Sí, porque ahora los que estamos en Cristo somos herederos de esas bendiciones. Y también a colación, aquí es donde Él le asigna estas tierras, donde está establecido Israel hoy. Sí. Y así que no se la pueden quitar, Dios se las ha dado. Nadie se la puede quitar a Israel, Dios se la ha dado. Aunque el dueño peleen de la los tierra otros es Dios. contra ellos, pero es que Dios se la asignó a ellos. Sí, así es. Así que aquí tenemos a Isaac, pero todo estaba condicionado a la obediencia. Sí, aquí hay otro ejemplo también, que relaciona tanto a Isaac como al Señor Jesucristo. Y es que Isaac, cuando Abraham tuvo a Isaac, ¿no? Y dice ahí la palabra que Abraham amó mucho a Isaac. Entonces Dios le pidió que sacrificase a su hijo. Así es. Y entonces lo lleva al monte Moria, que es donde está hoy en día, o donde debe de estar el templo de Jerusalén.
Y es ahí donde Abraham iba a sacrificar a su hijo, a Isaac. Se cree que Isaac tenía 33 años cuando Abraham lo iba a sacrificar. Y bueno, eso coincide con la edad que tuvo Jesucristo al morir por nosotros en la cruz del Calvario. 33 años. 33 años. Entonces, hablo de Isaac porque pues un joven que tiene 33 años, tiene todas las fuerzas del mundo para poner resistencia. Exacto. Resistir. Más sin embargo, él no se resistió. Su padre, que ya era muy anciano, más de 100 años de edad, entonces él se dejó prácticamente sacrificar por su padre. Y ahí es donde Dios intervino, ¿no? Sí. Ahí es donde le dice a Abraham, no, porque alguien más lo va a hacer, ¿no? Y ahí es donde vino la bendición de Dios, tanto a Abraham como a Isaac después. Y tiempo después sería Jesucristo quien tomó el lugar de Isaac para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Isaac y Abraham eran un tipo, Abraham de Dios y Isaac de Jesucristo. De Jesucristo. Sí, así es. Son tipos porque normalmente espirituales. cuando hemos leído esta historia, pensamos que realmente estaba muy joven Isaac, y no, Isaac estaba ya era de edad. Era un joven, pero ya no estaba como en su plenitud de fuerza como para no dejarse, ¿no? Por eso la obediencia. Pero era un tipo de Cristo, exactamente a los 33 años. Así es. Entonces aquí tenemos cómo Isaac obedeció. ¿Y cuál fue la bendición de Dios? Podemos leer en cuanto a lo que Dios le dio a Isaac, versículos del 12 al 13. Y sembró. Génesis 26, del 12 al 13. Y sembró Isaac. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. Y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. O sea que Dios es el Dios de la cosecha. Dios le dijo a Isaac, siembra en esta tierra donde otros no están sembrando. Yo bendeciré esa semilla que tú vas a sembrar. Y dice la Biblia, 100 por 1 cosechó. No es lo mismo 100% que 100 por 1. 100 por 1 es que cada uno son 100 multiplicados. En cambio, siembra... 100% es 1. Exacto. Siembro uno, me dan otro pero más. 100 por 1 pero es de cada uno. Por uno. Por cada uno. Por cada uno son 100. O sea que tú siembras 1 y recibes a cambio 100. 100. Pero si siembras 1000, imagínate. Son 100,000. 100,000. Entonces hay que tener muy claras las matemáticas en cuanto a la multiplicación, porque Dios es Dios de incremento. Aquí la Biblia habla de cómo Isaac obedeció y Dios lo bendijo, incrementando sus bienes, incrementando todo lo que Isaac tenía. Aquí tenemos entonces la clave. La clave es que la semilla tiene que ser sembrada donde Dios dispone tiempo y lugar. Es Dios quien asigna el tiempo de sembrar, el tiempo de cosechar. Es Dios quien determina el lugar donde debemos sembrar la semilla para que pueda haber fruto. En Juan capítulo 12, versículo 24, allí la Biblia ya habla de la semilla que vino del cielo. Habla de Jesucristo. Y el mismo Señor Jesucristo habló de la semilla sembrada. Juan 12, 24. Yo soy la resurrección y la vida. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Aquí la Biblia es clara. La semilla tiene que morir. Tiene que morir. La semilla representa a Jesucristo. Jesucristo, cuando nació en la tierra, fue marcado por la muerte. Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba ya hablando de muerte. La semilla tiene que morir para que dé fruto. Si la semilla no muere, no da fruto. Así que por eso la semilla tiene que invertirse. Si es dinero, hay que invertir para que dé fruto. Todo lo que damos tiene que regresar multiplicado. Si yo siembro amor,
se va a multiplicar esa semilla del amor sembrado en beneficio propio. Va a regresar a mí porque estoy sembrando amor. Pero si una persona siembra odio, así será la semilla multiplicada del odio que regresará a esa persona. Todo esto es verano. Verano es tiempo para ver todo lo que hemos sembrado. Si hemos sembrado en el espíritu, cosecharemos en el espíritu. Pero si hemos sembrado en la carne, cosecharemos lo que es de la carne. Dios no puede ser engañado, dice la Biblia en Gálatas, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Así que el verano es un tiempo para recoger todo ello. En Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 6, allí habla del tiempo de Dios. Todo tiene un tiempo. Dios determina el tiempo de sembrar la semilla, el lugar de sembrar la semilla. Jesucristo vino a la tierra, no vino a cualquier nación, vino a Israel, porque Dios había establecido un pacto con Abraham, de donde nació Israel. Así que nace en Israel, pero también hay un lugar específico para sembrar la semilla, para la muerte de Cristo, Jerusalén. Jesucristo dijo, no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Así que estaba marcada la ciudad de Jerusalén para recibir al Mesías en cuanto a su sacrificio, en cuanto a su muerte y también a su resurrección. Por eso aquí dice Gálatas 4, del 4 al 6, habla de muerte, habla del tiempo, habla de cómo fue que se sembró la semilla del cielo y habla del Espíritu Santo, que tiene que ver con la resurrección. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Por eso tenemos que ser enseñados en la Biblia, la palabra de Dios, para poder vivir bien en la tierra. Esto no es religión. Una persona puede tener una religión, estar asistiendo a un lugar, pero si no tiene este conocimiento, vivirá como viven cualquier tipo de persona, en el desconocimiento de la verdad. Y el diablo sigue en la tierra. El diablo es un engañador. El diablo está atacando todo lo que tiene que ver con la palabra. El problema de la tentación es que el diablo usa la palabra a medias para engañar. Y hay personas que caen en el engaño del enemigo. Por eso tenemos que apartar tiempo para escudriñar la Biblia, guiados por el Espíritu Santo, y entender de manera especial los tiempos que estamos viviendo. Este es un tiempo de bendición de Dios, el verano. El verano es el tiempo donde estaré viendo el fruto de lo que he sembrado. Si he sembrado para bien, cosecharé para bien. Si he sembrado para mal, cosecharé para mal. Pero gracias a que Jesucristo ya pagó el precio por mí y por toda la humanidad, puedo arrepentirme si he tomado decisiones equivocadas. Si durante el año he sembrado para mi carne, soy un fornicario, soy una persona apartada de Dios, he hecho ídolos en mi corazón, me arrepiento. En el arrepentimiento baja el perdón de Dios y empezamos una vida nueva. Por eso la salvación siempre es hoy. Es una oportunidad para cualquier persona en la tierra. Por eso verano es el tiempo de la cosecha de almas. Podemos evangelizar ciudades y naciones llevando el evangelio, para que aquellas personas que están apartadas de Dios por el pecado se arrepientan y vengan a la salvación en Cristo Jesús. Y los que ya son cristianos verdaderos, que caminan en la palabra de Dios, van a ver el resultado de lo que han sembrado. Porque Dios es Dios del alimento, Dios es Dios de la protección, Dios es Dios de toda bendición.
Así que todo ello está enseñado en la Biblia, la palabra de Dios. La semilla tiene que ver con el dinero, pero también tiene que ver con la palabra que predicamos. Se necesita dinero para comprar la comida. La Biblia habla en Deuteronomio capítulo 2, versículos 6 al 7, cómo Dios le dijo al pueblo de Israel después de salir de Egipto que compraran comida con dinero. El dinero sirve para comprar comida, está en la Biblia. Así que tenemos que conocer para qué sirve el dinero. El dinero es para comer, para comprar la comida, pero el dinero viene por medio de un trabajo. Así que Dios da trabajo para que haya dinero y tengamos para comer, porque la comida trae salud a mi cuerpo. El cuerpo recibe la energía necesaria de los macronutrientes de la comida, del alimento. Todo eso está registrado en la palabra de Dios. Dice, leamos Deuteronomio 2, del 6 al 7. Compraréis de ellos por dinero los alimentos. Compraréis por dinero, dice allí. Los alimentos y comeréis, y también compraréis de ellos el agua y beberéis. Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Esos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Dios ha bendecido al pueblo o a los obedientes a los mandamientos de Dios. Todo lo que emprendan con sus manos va a prosperar. Dios es Dios de prosperidad. El concepto hoy se habla de mano de obra. Toda mano de obra es bendecida por Dios. El trabajo es un don de Dios y Dios quiere de que toda persona tenga un trabajo. Por eso, si no tienes trabajo, amigo y amiga, acude a Dios. El camino es Jesucristo. Esto no es religión. Esto es tener una vivencia con el Dios que nos ama. Dios un día se hizo un ser humano en la persona de Jesús. Jesús, como persona humana, Él tuvo necesidad de comer, Él tenía que caminar, Él tenía que trabajar, trabajó como carpintero para sustento de su propio hogar cuando ya José no estaba allí. Así que cuando Jesús comenzó su ministerio a los 30 años, la Biblia habla de que había un tesorero. Una persona, uno de sus apóstoles, estaba cargando la bolsa que era el recurso económico porque Jesús recorría ciudades y aldeas, tenía que comprar la comida. En Juan capítulo 4 dice la Biblia que cuando Jesús llegó a Samaria, sus apóstoles fueron a la ciudad a comprar la comida con dinero. Así que el dinero sirve para la comida. Así que debemos por eso considerar todo ello porque está registrado en la Biblia. Tiene que ver con la vida del hombre en la tierra, tiene que ver con la familia, tiene que ver con una ciudad, con una nación. Pero también la semilla es el Evangelio de Jesucristo. Lucas capítulo 8, versículos 5 y también el 8. Jesucristo está hablando de una parábola, la parábola de sembrar la semilla, predicando el Evangelio. El sembrador, dijo Jesús, salió a sembrar la semilla, el Evangelio del reino de Dios. El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto al 100%. No todas las tierras están preparadas para dar fruto, solamente la buena tierra. Por eso tenemos que caminar con el Espíritu Santo. Y aquí está hablando del sembrador para sembrar en buena tierra. Y de la semilla, y está hablando de los corazones. Sí. O sea, está hablando de Dios y su palabra, y está hablando del corazón humano o los tipos de corazón humano que hay. O sea que sembrar la semilla, ya sea de dinero o de la palabra del Evangelio, es Dios quien me da el tiempo y la asignación. Es Dios quien me debe dirigir para que todo prospere. Quiero ganar almas, quiero que todos
crean en Jesucristo, tengo que seguir las instrucciones del Espíritu Santo para sembrar la semilla en los corazones de las personas. Quiero tener recursos económicos, quiero que Dios abra los cielos y me bendiga, como dice Filipenses 4:19. Filipenses 4:19 dice la Escritura: mi Dios pues suplirá todo lo que me falta. Si tengo faltante económico en la tierra, Dios me va a suplir de acuerdo a las bendiciones que Él tiene en el reino de Jesucristo. Así que todo viene de acuerdo a la ley del diezmo y la ofrenda si necesito dinero. Por eso, cuando el pueblo de Israel llegó la sequía y no tenían para sembrar, estaban llorando todos porque no había ofrenda, porque Dios dijo: nadie se presenta delante de mí con las manos vacías. Si no es por medio de la ofrenda, ¿cómo pedirle a Dios el trabajo? ¿Cómo pedirle a Dios el alimento? ¿Cómo pedirle a Dios la salud si no hay ofrenda de por medio? Así que la ofrenda es muy significativa y todo esto tiene que ver con la semilla. Esperamos que hayan recibido la bendición de esta enseñanza. Estamos todavía empezando el verano, hay mucho que hablar sobre el verano. Declaramos y este verano bendecido. Bendecida cada familia en cuanto a lo que Dios ha determinado. Dice 3 de Juan 2: amado, yo deseo que tú prosperes en todas las cosas y que tengas salud como prospera tu alma. Dios quiere bendecirte espiritualmente, en tu salud y también económicamente. Gracias por haber estado con nosotros y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.